festejamos el 29 de agosto en homenaje al nacimiento de Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi, un tucumano célebre, eh, que fue prácticamente el inspirador de la Constitución Nacional y el alma mater de la Organización Nacional después de Caseros. Alberdi fue un ausente en Tucumán, estuvo poco tiempo acá en nuestra provincia. Joven se mudó a Buenos Aires, donde estudió, en el Colegio de Ciencias Morales, fue compañero de celebridades de aquella época, de Miguel Cané, de Marco Avellaneda también, y después entró a la Universidad de Buenos Aires, donde no se recibió, no terminó los estudios como sí sus compañeros, como María Gutiérrez también, pero después él terminaría de estudiar en Santiago de Chile. Entonces, en homenaje a él, que después él se emigra de Buenos Aires, enfrentado con el régimen rosista, es uno de los grandes impulsores de los levantamientos, tanto en el norte, de la Liga del Norte, como también el levantamiento del general Lavalle contra Rosas en el año 38, en el año 39. Después él, de la batalla de Caseros, apoya al general Urquiza y es uno de los principales impulsores de la organización nacional, y bueno, su obra maestra, Bases y Puntos de Partida, fue el alma basal de la Constitución de 1853. Así que bueno, virtud de eso es que conmemoramos el Día del Abogado. Alberdi es una personalidad renombrada, muy reconocida, es reconocida en todos los países del Cono Sur, en Chile, donde él vivió, por supuesto, hay un monumento a Alberdi en Valparaíso importante. Es una celebridad también en Paraguay. En Paraguay Alberdi lo quiere mucho porque fue uno de los que se opuso a la guerra con el Paraguay, entonces ellos le tienen un especial cariño. Ni hablemos también en Uruguay, él estuvo en Montevideo, residió durante mucho tiempo. Es decir, que en todos los países de habla hispana del Cono Sur, Alberdi es una personalidad realmente reconocida. Y en Europa es reconocido también como uno de los principales ideólogos del liberalismo en Sudamérica. Entonces, por eso también es que es una persona bastante reconocida. Podemos decir también que Alberdi, cuando fallece en Francia, gran soltero, Alberdi nunca se casó, tuvo varios amoríos, por supuesto, y dos de las pasiones de Alberdi fueron el derecho, por lo cual escribía, ¿no? Por supuesto, y también la música. Son muy poco conocidas las composiciones de Alberdi, tienen varios minuetos, tiene eh, unas composiciones muy interesantes de la época, y de las curiosidades que podemos hablar de Alberdi es que él, siendo joven, siendo chico, él vivía en San Miguel de Tucumán, enfrente de la plaza principal del pueblo en aquel momento, que es la actual Plaza Independencia, en la misma cuadra donde estaba ubicado en ese entonces el Cabildo, hoy la Casa de Gobierno, ¿no? Entonces es la casa de los Araos, la mamá de Alberdi de Araos. Y Alberdi, una de las cosas que él siempre recordaba era que, tal como Rousseau, como Juan Jacobo Rousseau, eh, la venida al mundo de Alberdi significó la pérdida de su mamá, porque al poco tiempo de que nace Alberdi, su madre muere a raíz de las complicaciones derivadas del parto. En esa época no teníamos los avances que había hoy en materia de salud, de medicina, y muchas mujeres morían en el momento de dar a luz o a los pocos días por complicaciones propias del parto, por infecciones o lo que fuere. Eh, y por eso es que se acostumbraba a ver, a diferencia de hoy, muchos más viudos que viudas. Hoy es al revés, pero en aquel momento era así. Entonces el papá de Alberdi, un vasco duro, don Salvador Alberdi quedó viudo y solo tuvo que amacarse prácticamente para educar a sus hijos. Entre ellos el pequeño más chico, el Benjamín, que era Juan Bautista. Y cuenta Juan Bautista Alberdi que su papá, Salvador, era un vasco duro, que tenía un espíritu autonomista propio. Él nunca se identificó como español, se identificaba como vasco y se instaló en San Miguel de Tucumán porque las serranías cercanas a San Miguel de Tucumán le hacían recordar mucho su tierra allá en las Vascongadas, en el País Vasco de origen,
donde él tenía un espíritu independentista también, tal es así que abrazó las ideas de Mayo y de la Revolución, y no dudó en hacerse uno de los primeros ciudadanos argentinos a los cuales el Congreso de Tucumán le confirió a Salvador Alberdi una carta de nacionalidad de ciudadanía en aquel entonces. Y don Salvador fue uno de los principales amigos del general Belgrano, las veces que Belgrano estuvo en Tucumán. Belgrano muchas veces paraba en la casa de los Alberdi, iba a comer, se conocían, y cuenta Juan Bautista Alberdi que él de chico iba a la casa de Belgrano en la Ciudadela y muchas veces jugaba en el regazo del general Belgrano con los cañoncitos y los soldaditos que tenía el general para poder hacer las maniobras, ejemplificar las maniobras de las maquetas que hacían después los soldados en el fuerte de la Ciudadela. Entonces él jugaba con esos cañoncitos y esos soldaditos que tenía el general Belgrano en su casa. Y que Salvador compartía ese espíritu de libertad que tenía el general Belgrano, que le transmitió también a sus hijos. Tal es así que siendo Alberdi Araos, porque su mamá era Araos, su mamá era hermana de Bernabé Arauz, el primer gobernador de la provincia de Tucumán, y cuando Bernabé Arauz asume una de las veces que asume uno de los mandatos en el año 1820-21, eh, solicita a la legislatura que le confieran facultades extraordinarias. Es decir, que lo de Rosas no es novedad, eso en esa época los gobernadores federales se hacían conferir facultades extraordinarias. Y en ese momento su papá, don Salvador Alberdi, integraba la legislatura, la sala de representantes de la provincia de Tucumán, y cuando le cae a la legislatura este pedido de su cuñado, el tío de Juan Bautista Alberdi, de que le confieran facultades extraordinarias, cuenta Juan Bautista que su papá quedó muy impresionado, muy choqueado, y no pudo votar ese pedido, esa ley que le pedía el gobernador, y que se volvió muy apesadumbrado a su casa y esa misma noche falleció para no violar su espíritu republicano de tener que conferir facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo. Y así fue como Salvador Alberdi muere en 1821 para no conferirle a su cuñado las facultades extraordinarias que estaba solicitando. Entonces, ese es el espíritu en el cual se cría y mama Juan Bautista Alberdi, el espíritu republicano de un vasco independentista que apoya la Revolución de Mayo, fue uno de los primeros ciudadanos argentinos por opción, cuya nacionalidad se le confiere el Congreso de Tucumán, y que al poco tiempo queda completamente huérfano Alberdi, porque era chico, queda sin papá, sin mamá, a la buena de Dios, acá en San Miguel de Tucumán, su tío gobernador, con facultades extraordinarias. Al poco tiempo, ese tío es depuesto por una revolución interna de Javier López, otro tío también de Juan Bautista Alberdi, que no solamente lo depone a Bernabé Arauz, sino que también lo ejecuta, lo fusila en 1824. Entonces, en ese contexto de esta familia muy traumada por estas circunstancias trágicas, es que se cría y nace Juan Bautista Alberdi. Este tío, Javier López, el nuevo gobernador de la provincia, recibe de parte del gobierno de Buenos Aires, en ese momento estaba el general Aceras de gobernador, la invitación a unas becas para que estudiantes y chicos de Tucumán puedan estudiar en el Colegio de Ciencias Morales que estaba en boga en Buenos Aires en ese momento. Buenos Aires beca a varios chicos del interior, ¿no? Y Javier López decide elegirlo a su sobrino que había quedado viudo, Juan Bautista, el más chico de los Alberdi, para que vaya a Buenos Aires a formarse. Eso fue, quizás fue lo mejor que le pudo pasar a Juan Bautista Alberdi, porque allá pudo relacionarse de otra manera, pudo tener una formación mejor que quizás que acá en Tucumán no podría haber aspirado tanto. No había colegios de esa calidad allá y se relacionó de otra forma. Estuvo allá prácticamente 10 años, termina los estudios en el Colegio de Ciencias Morales, y empieza la universidad. No era muy buen estudiante, un poco chanta podríamos decir, no aprueba todas las materias, se diferencia a Marco Avellaneda, que era un par de años menor que él, y Marco Avellaneda se recibe y destaca, recibe premios y todo lo demás. No, Alberti se dedica a trabajar, se dedica a la música y se dedica a noviar, va, digamos, intenta invitarla a salir,
a otra tucumana que también estaba en Buenos Aires. ¿Quién era? La hija del general Belgrano, Manuela Mónica Belgrano, que seguramente él ya la conocía de Tucumán, era chica, ¿no? Entonces, pero en aquel momento él intenta frecuentarla, intenta salir con ella, pero no tiene éxito, evidentemente ella no cae dentro de sus cánones. Dicen las malas lenguas o las leyendas que le dedica algún tema de una composición romántica. Tiene buenas composiciones, a ver, habría que escucharlas, son bastante interesantes. Pero bueno, y queda medio dolido en su corazón Alberdi. Y después, bueno, por supuesto, se reúne en un salón literario la generación del 37, se encuentra con Esteban Echeverría, con Juan María Gutiérrez, con Sastre, es decir, se contacta vía epistolar con Sarmiento, es decir, bueno, empieza toda esa movida intelectual, pero no se recibe de abogado, ¿no? Deja los estudios, después se ingresa a la política, Rosas vuelve al poder, al principio coquetea con estos jóvenes románticos, ¿no? Idealistas que buscan que Rosas sea el propulsor de la unificación del país, pero ahí hay un problema, ellos quieren organizar el país con una constitución y eso para Rosas es malas palabras. Todos los que sostenían que había que tener una constitución son tildados de opositores, de salvajes unitarios, aunque no lo fueran, pero no importa, con tal de tacharlos, valía cualquier tipo de epíteto, y teniendo por su vida Juan Bautista Alberdi y todos los jóvenes de esa movida, de esa generación, Florencio Varela también, se ven obligados a emigrar a Montevideo, cruzan antes de que sea demasiado tarde, y desde Montevideo se vuelven en furibundos antirrosistas todos, tratando de justificar y de embarcarse en cualquier tipo de empresa para buscar y obtener la caída de Rosas, porque era digamos, el obstáculo que ellos veían a la unificación nacional, a que se dicte una constitución donde se reglen los derechos y las obligaciones y las instituciones de las distintas provincias que integran la Confederación, en un pie de igualdad, no que Buenos Aires usurpe exclusivamente la aduana en detrimento de las provincias y que si una provincia se pronunciaba en forma distinta a Buenos Aires, Rosas le mandaba un ejército encima y decapitaba a toda la clase dirigente de esa provincia, como ocurría y ocurrió. Entonces, estos jóvenes pensaban en eso, ¿no? Alberdi emigra y estuvo allá, después estuvo en Chile, y en Chile es donde él culmina sus estudios universitarios, donde se recibe de abogado. Bueno, después ya tenemos Caseros, su relación con Urquiza, el ser representante de la Confederación Argentina en Francia, y por eso el tucumano solamente estuvo en sus primeros años, y en el año 34, donde vuelve por un tiempo, escribe algunos recuerdos que él tiene de ese regreso a la provincia de Tucumán para no volver nunca más. Así que bueno, eso es un poco una pequeña semblanza de cosas curiosas que te puedo contar con respecto a Juan Bautista Alberdi.